Buenas tardes, yo soy Julio M. Schilling y en nombre de Alfa 66, el Pen Club de escritores cubanos en el exilio, el Museo Estadounidense de la Diáspora Cubana y Patria de Martí, les damos la bienvenida a la presentación de este importante libro que destaca los 22 años de presidio político de un gran cubano, Basilio Guzmán. Antes de empezar, quería simplemente decir una palabra que nos unimos en el presidente norteamericano, que ha llamado un Día Nacional de Oración para clamar por misericordia contra este virus de China comunista, y así pues lo hacemos y nos unimos todos a ese clamor. Y también quisiera, antes de empezar, precisamente tomando en cuenta el tema tan importante, tener unos segundos de silencio en recordación de tantos héroes que han partido en el presidio político y en esa gran lucha de liberación, esa guerra de liberación contra el casto comunista. Por favor. Muchas gracias. Le damos las gracias por estar acá. Ustedes sí hemos tomado todas las medidas de prudencia para asegurar de nuevo que todo esté lo más cómodo y seguro posible. La gran importancia de obras como la de Basilio Guzmán es que resulta un gran inconveniente para todo esfuerzo que busca perpetuar o dejar una puerta abierta para sistemas despóticos como el comunismo, y eso es blanquear la historia. Y les quiero contar un pequeño anécdota antes de empezar, porque muchos hemos dicho, bueno, ¿cómo es posible que el comunismo, al caer el comunismo soviético, no caer el comunismo tuvo una mutación, sino al caer el comunismo soviético, cómo no se siguió los mismos procedimientos con Alemania nazi? Y la respuesta la vamos encontrando, igual así la encontramos en Cuba comunista. Cuando llega el primer, y probablemente el único presidente democrático después de la caída del comunismo soviético en Rusia, Yeltsin pues asignó a personas a que indagaran los récords para hacer públicos los crímenes de esa manera. El opositor Pokovsky, que partió no hace mucho, pues tomó parte en eso. Y al poco tiempo Yeltsin lo llama al señor Pokovsky y le dice, tenemos que parar esto. Y él dice, ¿cómo es posible? ¿Por qué? Dice, porque estoy recibiendo telegramas, informes, información de gobiernos del occidente de que no sigamos. Y la razón, pues, era fácil de entender. La colaboración que hubo entre las democracias, principalmente los Estados Unidos y la Unión Soviética durante la Segunda Guerra Mundial, obligó un secretismo y tolerar determinados crímenes de lesa humanidad que se estaban cometiendo, y hubo un cierto silencio acerca de eso. La masacre de Katyn, por ejemplo, no se supo hasta prácticamente los otros días, y se sabía que la Unión Soviética había tomado, era el culpable, sin embargo, se le siguió el juego por muchos años. Entonces, no podemos permitir que eso ocurra en el caso de Cuba comunista. Y obras como esta, y tantas otras, pero cada una hay que celebrarla y hay que hacer todo lo que esté en nuestra potestad para que se pueda propagar, porque esto no es una obra de un hombre, este es el relato de un hombre, pero esta es la lucha de un pueblo que ese presidio personificó la conciencia de todo un pueblo y representativo de una lucha que persiste y que nunca ha dejado de ser. Por eso es realmente un gran privilegio estar al lado de estos grandes hombres que están aquí, y muchos de los que están
en la audiencia que tomaron parte de una u otra forma en el presidio y en esa lucha que persiste hasta nuestros días. Contamos con los panelistas de alto calibre, Luis de la Paz, poeta, periodista, columnista, Juan Antonio Albertini, escritor, comentarista, director de un programa que todos conocemos y un gran luchador, Ernesto Díaz Rodríguez, poeta, preso político, escritor, nuestro querido Basilio Guzmán, que no necesita una introducción, no solo por su récord distinguido en el presidio político cubano, sino su lucha constante, ese matrimonio irrevocable con la causa de Cuba que él tipifica. Pues a eso hemos venido, y cada uno de los panelistas pues tendrá la oportunidad de dar su perspectiva sobre este importante libro. Después Basilio Guzmán, el autor, pues dirá unas palabras, cambiará algunas impresiones sobre esta gran obra, que realmente, si no lo han leído, se lo recomiendo, porque está, yo se lo estaba diciendo a él anteriormente, está comunicado realmente que te hace sentir como que estás ahí, o sea, te traslada a todo lo que va ocurriendo con una sencillez que precisamente eso es lo necesario, porque te relata y le da un colores a una realidad que para muchos lo leímos y lo conocíamos de eso a la distancia. Bueno, él llena todo ese espacio. Así que esta es lectura obligada para no solo todo cubano, sino todo amante de la libertad. Después habrá una sesión de preguntas y respuestas, un intercambio con ustedes y con ellos, que tiende a ser a veces la parte mejor de todos estos eventos. Posteriormente al acto, después se va el libro va a estar a la venta y va a haber un brindis para todos. Y estamos transmitiendo también este evento, quiera Dios que el internet no falle, por Facebook Live de Patria de Martí, igual que se está filmando, que posteriormente se les hará llegar. Pueden entrar en Patria de Martí, y si no tenemos vuestro correo electrónico, se les hace llegar para que puedan ver la filmación de este acto completo y compartirlo con todos sus amistades y familiares. El primer orador va a ser Luis de la Paz. Luis. Muy buenas tardes. Para mí es realmente un honor que me haya invitado Ernesto Díaz Rodríguez a estar aquí en esta mesa, porque esta es una mesa de gente que pasaron por el presidio y yo no estuve nunca preso, de manera tal de que es una distinción muy especial que me hace a permitirme estar acá y compartir con ustedes. Como soy escritor, lo que hago es escribir. He preparado un texto que me tomará unos 4 o 5 minutos leer. He titulado Después de muchas noches, la libertad. Hace unos meses fui a los estudios donde se preparaban los sets para la película Plantado de Lilo Villaplana. Mientras caminaba por los salones, compartía con expresos políticos que aportaban su vivencia para la reconstrucción de celdas, salas de interrogatorio y comedor. Allí estaban los hombres del presidio político cubano brindando su experiencia. Me impactó el ambiente de sobrecogimiento que allí reinaba. En los que pasaron por el presidio político se combinaba la satisfacción de saber que se haría algo de justicia a través de una contundente película para reflejar el horror de las prisiones castristas, pero identifiqué en esos rostros un dolor permanente del cual no hay regreso, el de la vida rota, el de los sueños aún inconclusos, el recuerdo por los hermanos que quedaron en el camino. Las expresiones de aquellos hombres se hicieron más intensas cuando llegaron al set donde se construían las gavetas.
Uno del grupo que había estado en ellas afirmaba que las dimensiones de aquel minúsculo espacio reflejaba exactamente el lugar, el espacio donde varios hombres eran hacinados para hacerlo claudicar. Sentí una gran aprehensión, una solidaridad por aquellos hombres que tuvieron que andar entre pasillos oscuros y cerrojos por defender sus ideales de libertad. Confieso que sentí una mayor admiración y respeto como nunca antes había experimentado por esos hombres y mujeres del presidio político cubano. Cuento esta vivencia porque hace unos días vi por primera vez a Basilio Guzmán. Fue un encuentro breve para entregar un ejemplar de su memoria después de la noche y encontré en el rostro de ese hombre que pasó 22 años en las cárceles cubanas la misma expresión de dolor permanente y también de inquebrantable decisión de seguir adelante luchando por la libertad de Cuba. Después de la noche forma parte de esa ya muy nutrida y necesaria literatura testimonial que será de gran utilidad para la reconstrucción histórica de Cuba. Este libro se une a otros que repiten desde distintas voces y escenarios los mismos episodios de horror, abusos y violaciones de los derechos humanos. Estos libros, estos testimonios, tanto en formato de libros como en documentales y estadísticas recogidas y documentadas por instituciones como el Instituto de la Memoria Histórica Cubana contra el Totalitarismo y Archivo Cuba, entre otros, harán que las atrocidades del castrismo no queden impunes ni se pierdan en el tiempo. En su libro, Basilio Guzmán nos cuenta su vida y lo hace con absoluta honestidad y despojado de apasionamiento. Describe con un lenguaje en algunos momentos florido, casi poético, en otros crudo, las vicisitudes que padeció en su infancia y juventud. Ahí están las páginas donde describe cuando fueron desalojados de su casa teniendo apenas 8 años de edad. Basilio no trata de embellecer el pasado, por el contrario, lo describe, el rigor del campo, las carencias, los abusos de los poderosos. Nos muestra el camino que lo llevó a luchar contra Batista para luego verse nuevamente obligado a luchar contra Castro. Pero los excesos de Batista, que no se pueden justificar de ninguna manera, jamás se pueden comparar con la crueldad y ensañamiento de los castristas contra sus enemigos. Los capítulos de sus largos años en las prisiones de La Cabaña, Isla de Pino, Boniato y Combinado del Este detallan las condiciones del preso, las golpizas, las huelgas de hambre, los sistemáticos fusilamientos, el ensañamiento, la monstruosidad de un gobierno dictatorial. Basilio Guzmán describe los 10 años de aislamiento padecidos en la cárcel de Boniato, el cruel plan Camilo Cienfuegos. Recuerda a un compañero en cautiverio que prácticamente todos los presos políticos lo mencionan de un modo u otro, el hermano de la fe, un símbolo de ese presidio. El libro de Guzmán toma un nuevo aire cuando sale de la prisión y parte al exilio, donde su larga y oscura noche se convierte en un nuevo comienzo. Este libro es prueba de su compromiso permanente con la causa de la libertad de Cuba. Entre realidades familiares, en su tiempo transcurre las páginas después de la noche, pasajes que recuerdan momentos de felicidad y amargura, de soledad y compañerismo, de abandono y de perseverancia. Basilio Guzmán supo estar a la altura de su tiempo y pagó un alto precio por ello. La presa política y premio Nobel de la Paz birmana Aung San Suu dijo que un preso político es un preso de más. Y estos hombres y mujeres del presidio cubano han sido y son presos de más. Muchas gracias. Muchas gracias, Luisa. Luisa lo ha descrito el libro, ha hecho un síntesis maravilloso. Amado Rodríguez, que por cierto no nos acompaña hoy porque está trabajando.
Amado Rodríguez, yo le pregunté, porque Amado fue otro huelguista de larga permanencia en lo que es huelga de hambre. Yo le pregunté, Amado, ¿cómo subsististe? ¿De qué te alimentabas? Y me dijo lo que todos hicieron. Me alimentaba del espíritu. Eso se alimentaron estos hombres. Y es algo que los castristas nunca pudieron comprender. Jamás entendieron de qué vivían estos hombres, qué los animaba. Fue el espíritu. El libro de Basilio Guzmán, que lo tenemos aquí, Después de la noche, me gusta tenerlo cerca, porque su portada dice mucho. Es una obra magnífica que enriquece la literatura testimonial que generó el presidio político y otras vivencias de la lucha contra el castrismo. Nos encontramos, como decía Luis de la Paz, que Basilio Guzmán era un simple cuajirito que empezó a ir a la escuela descalzo, vivió en piso de tierra y no sé si tuvo luz eléctrica, tampoco tuvo luz eléctrica de pequeño. Nos encontramos que en la época republicana de Cuba sufrió unas carencias enormes. ¿Quién era Basilio Guzmán? El hombre perfecto para el proyecto castrista, para el hombre nuevo. ¿Y qué le sucedió a este hombre? Que la república fue injusta con él, porque no vamos a ser ciegos. La república tenía sus aciertos y desaciertos. La niñez de Basilio Guzmán estuvo impregnada de desaciertos. Pero sin embargo, este hombre decidió apostar por la libertad. Primero, se opuso activamente a la dictadura de Fulgencio Batista y después al totalitarismo de Fidel Castro y su sistema castrocomunista, porque no voy a definirlo como comunismo solo. Tiene el don de la perversidad colonialista que le imprimió el castrismo, y me refiero al colonialismo español. Hubo una gran simbiosis que Fidel Castro llevó a la práctica entre el comunismo y la memoria del colonialismo español. Pues Basilio Guzmán se opuso y luchó contra el castrismo, lo sacrificó todo contra el castrismo, y ya lo dijo Luis de la Paz, 22 años en las prisiones castristas. Y viendo el ejemplo de Basilio Guzmán, que es el mismo, aunque Basilio no lo ha dicho con estas palabras, debo recordar a Agapito Rivera, el guapo Rivera, ese alzado de la zona central de Cuba, del Escambray y zona norte de Las Villas, que a una pregunta, pero si tú no tenías nada, ¿por qué tú luchaste contra el castrismo con las armas en la mano? Y dijo, porque yo tenía la ilusión de tener algo, pero bajo el sistema de ellos ni tenía ilusión ni podía tener nada. Eso llevó a muchos hombres como Basilio Guzmán a ir a la lucha. Creo que todos los expresos políticos que estamos aquí presentes, de una manera o de otra, eso fue lo que nos llevó a la lucha, y pensando que las futuras generaciones no cayeran en el castrocomunismo. Basilio Guzmán es ejemplo vivo de esto. Y esta literatura, y voy a mencionar 3 libros fundamentales en estos momentos: Contra toda esperanza, de Armando Valladares, el de Ernesto Díaz Rodríguez, Renes de Castro, y el libro Después de la noche, de Basilio Guzmán, es una terrible arma de combate contra el castrismo. Si en algún momento dado nos opusimos desde el clandestinaje, desde la lucha armada en las montañas y diferentes vertientes de lucha, como en el exilio, muchos grupos como Alfa 66 se dedicaron a hacer incursiones armadas en Cuba. Eso no permitió que decayera el espíritu de lucha. Y estos 3 libros que yo he mencionado y otros más que yo no recuerdo, pues se suman a esa lucha. Esto es lucha activa,
Esto es no perder la memoria histórica. Y esto hoy en día es lo que más le teme al castrismo, que está enfrascado en una guerra ideológica de desinformación, porque saben, bueno, ya sus días como ideología perecieron. Ahora es una dictadura brutal, estilo feudal. Sin embargo, los herederos del castrismo, que han hecho grandes fortunas, medrando con el dolor del pueblo de Cuba, con la nación entera, pues tienen una guerra. En este momento desarrollan una campaña de guerra informativa para banalizar todo el daño que han hecho. Para el día próximo, para las horas próximas, podemos decir el día de mañana, cuando no exista el castrismo, cuando desaparezca, pues poder decir, no, nosotros no sabíamos nada, nosotros estamos al margen de eso, fuimos víctimas, todos fuimos víctimas, porque cuando les conviene, ellos dicen frases como todos somos hermanos, y citan hasta diálogos hipotéticos. Y estos libros, estas obras, son fundamentales para que la memoria exista, para la lucha, porque después de la noche, queridos amigos, queridos hermanos, no es más que un instrumento de lucha, como lo han sido otros. Estamos en la lucha, seguimos en la lucha, y Basilio Guzmán, como todos, como Ernesto, como Ángel de Fana, como Armando Valladares, como mi querido Saturnino Porón, que está aquí presente, como Julio Chini, Daniel Pedreira, que pertenece a las generaciones más jóvenes, Luis de la Paz, que era un niño cuando el castrismo llegó al poder, porque Luis creo que es el teenager de todos, no, Daniel creo que es el teenager. Hay dos teenagers aquí, Luis y Daniel. Pues es imprescindible estas obras y este ejemplo para motivarlos. Y ya escuchamos a este Luis de la Paz, como con la sinceridad que lo caracteriza, se expresó aquí, habló, y en el escrito que él trajo refleja todo lo que esas nuevas generaciones, sintetizadas aquí por Daniel, por Luis, sienten gracias al ejemplo de todos ustedes, al ejemplo de Basilio Guzmán, de Ernesto Díaz Rodríguez, Armando Valladares, Ángel de Fana, Ángel Pardo Mazorra, Luis Zúñiga, mi querido Luis Zúñiga, que también pertenece a esa lucha y a esas generaciones. Hombres que no cesan de luchar, porque hoy en día un hombre como Luis Zúñiga viaja a América Latina impartiendo conferencias en universidades y donde lo quieran escuchar. No hemos claudicado, no nos hemos rendido, el futuro es nuestro. Muchas gracias. Muchas gracias, Albertín. Varias anotaciones mentales de lo que estabas hablando, y quiero señalar el libro de Albertini sobre las huelgas de hambre, que realmente es formidable. Hay poco trabajo que se ha hecho en eso, y él ha aportado enormemente con esa obra que ha hecho. Su programa Cuba y su historia, igual que WLRN, es el canal público, esa sección en español que dirige nuestro amigo Luis Díaz Ortega, nos es un gran servicio no solo a los cubanos, sino a todos los amantes de la libertad en el sur de la Florida, y he escuchado de que incluso la señal a veces ha llegado a Cuba, así que felicitamos ese gran trabajo. Y Albertín, estabas tocando el punto de cómo esa amalgama del presidio político que encontrabas, hombres y mujeres de diferentes extractos sociales, de diferentes backgrounds, y realmente cuando miramos nuestra historia, la guerra de independencia, donde tenías esos patricios que dieron ese dinero, tenías esos trabajadores de la industria del tabaco que aportaban lo que tenían, figuras como Martí que balanceaban, o sea, por un lado conseguir que la clase obrera
se mantuviera activa y a la misma vez que los empresarios pues aportaran a esa causa, y vemos cómo el castrocomunismo en sí desencadenó una lucha que recogió todo ese sentir que va más allá de clase, social, racial o etnia. Eso fue uno de los logros del castrocomunismo. Bueno, ahora nos va a dirigir la palabra Ernesto Díaz Rodríguez. Aquí se ha hablado bastante hoy, o un poco, sobre la entrega de Basilio Guzmán a la causa de la libertad de Cuba, su sacrificio, su valor, su fortaleza de espíritu. Pero yo quiero comenzar hablando también de sus cualidades como ser humano, de su nobleza, de su fidelidad como amigo, y por supuesto también de su amor a Cuba y a todo ese terruño que hace muchos años nos fuimos obligados a dejar atrás. Yo quiero señalar también el nombre de Basilio Guzmán, que Luis Zúñiga fue uno de los motores impulsores de la creación de este libro, que contribuyó notablemente a la primera traducción que se hizo del libro de Basilio, que se publicó originalmente en inglés, y entre Zúñiga y yo nos dedicamos a trasladarlo, traducirlo al español, porque es muy importante que esta obra de Basilio Guzmán trascienda no solamente en la comunidad cubana del exilio, sino en todos los países de América Latina, algunos que han pasado por similares experiencias a las nuestras y otros que están en peligro también de sucumbir ante la subversión del régimen totalitario de los Castro. Este es un libro acogedor, es un libro que aprieta mucho el corazón cuando uno se profundiza en su lectura en él, porque Basilio, como señalaba Chile hace unos momentos, pasó una niñez desgarradora, una niñez muy dura, que pasó hambre, pasó sacrificios, pero desde pequeño tuvo la conciencia de la libertad, la conciencia de que él había sido uno de los hombres destinados para luchar por un ideal de amor, un ideal de justicia, para luchar por la libertad de su patria. No importa el precio que tuviera que pagar. Aquí hay muchos compañeros del presidio político cubano, compañeros que escribieron historia y que son ejemplos no solamente para Cuba, sino también para la humanidad. Y ya hemos señalado algunos de ellos. Yo quiero señalar también a un pequeño gigante que tenemos entre nosotros, José Oscar Rodríguez Terrero, más conocido por Napoleón. Napoleón fue uno de los presos políticos cubanos que sufrió las gavetas de San Román y Tres Macíos, esas gavetas que tan magistralmente nuestro hermano Lilo Vilaplana ha recogido en la película Plantados, y que anoche tuvimos el privilegio de ver parte de la película, el tráiler, de los ensayos, en la actividad que celebramos en el almuerzo fraterno de AFA 66. Nosotros siempre acostumbramos a elogiar a los cubanos que no se rinden, a los cubanos que luchan por la libertad de sus patrias, a los cubanos que no claudican. Pero yo hoy quiero hacer una mención especial a dos personas muy queridas que están aquí entre nosotros. Es el matrimonio de Carlton Bryan y Peggy Bryan. Ellos han venido desde Maryland para apoyar
el almuerzo de Alfa 66 y para estar presente aquí en la presentación del libro de Basilio Guzmán, porque tienen una gran amistad también con Basilio. Al comienzo de la presentación, nuestro hermano Julio Chile hablaba de los acontecimientos de la Rusia, de la etapa de la Segunda Guerra Mundial. Se habló de la situación terrible de los montes del Katyn, el asesinato masivo de los rusos, y cómo el gobierno de los Estados Unidos, por la alianza en que habían participado, trató durante tantos años de cubrir, de tapar esa mancha tan oscura que tenía la Unión Soviética, la Rusia de los criminales comunistas. Y no me extraña a mí esa actitud, porque hace ya varios años, creo que exactamente fue en el año 1992, Fidel Castro convocó a una conferencia de prensa con periodistas venezolanos, que duró creo que 11 horas, Ángel, más o menos, ¿verdad? Una eternidad, como las cosas que hacía él cuando su salud se lo permitía, difamando de Ángel de Fana, Mario Cháñez de Armas, Eusebio Peñalver y de mi persona. De acuerdo a la teoría de Fidel Castro, nosotros teníamos un plan para asesinar al presidente de Venezuela, Hugo Chávez, cosa que era completamente mentira. Entonces, el Departamento de Estado norteamericano salió a responderle a las palabras de Fidel Castro y dijo que ellos estaban absolutamente convencidos de que esa acusación de Fidel Castro era falsa, porque ellos no tenían ninguna evidencia de que nosotros tuviésemos planes de asesinar a Hugo Chávez, porque cada vez que ellos habían recibido información o tenían evidencias de que algo de esa naturaleza iba a ocurrir, ellos inmediatamente le informaban al gobierno de Cuba. Esas fueron las declaraciones del Departamento de Estado en aquel momento. Entonces nuestra lucha ha sido una lucha solitaria, una lucha como señalaba en un documental que salió hace muchos años, nadie escuchaba en esa época. En las prisiones de Cuba se torturaban, en las prisiones de Cuba se asesinaban, en las prisiones de Cuba inclusive a mujeres golpeaban. Tenemos el caso de Lidia Pérez, que falleció a consecuencia de una golpiza terrible en la prisión de Guanajay de mujeres, estando en estado de gestación. Así es que esta ha sido una lucha sola, y nosotros continuaremos llevándola, no importa con aliados, sin aliados, con prensa, sin prensa, porque nuestra decisión y nuestro empeño es continuar mientras la vida nos alcance luchando, porque esa patria cautiva, la patria de Martí y de todos los cubanos, pues tenga la libertad que merece nuestro pueblo. Aquí yo quiero leerles lo que yo escribí, tuve la iniciativa de escribir para la introducción del libro de Basilio Guzmán. Dice: los hombres que luchamos por un ideal de amor y de justicia tenemos una gran responsabilidad, y si aspiramos a trascender más allá del tiempo que nos toque transitar por este mundo escabroso y sombrío, no nos queda otra alternativa que cumplirla de la mejor forma posible. Eso ha hecho Basilio Guzmán. Me satisface que este valeroso amigo, compañero en el largo peregrinaje de prisión en prisión, con valor y dignidad, haya sido consecuente con la realidad histórica que le ha tocado vivir, al cumplir ampliamente con la cuota que le corresponde en el requerimiento del espíritu y de la conciencia. Es importante que apreciemos el valor y la trascendencia de esta obra testimonial, basada en circunstancias que han marcado el alma de este hombre de bien, sencillo en su personalidad
pero abundante en riquezas emocionales, antes y después de su extenso periodo de confinamiento a lo largo de su juventud en las cárceles de la tiranía comunista de Cuba, primero y más tarde en su nueva vida transcurrida desde su excarcelación en 1984 como exiliado político en los Estados Unidos de América. Más que el anhelo de dar a conocer su desgarradora experiencia personal, no es difícil descubrir que es su intención hacer que trascienda los muros del silencio y la desinformación gubernamental el sufrimiento de su pueblo bajo la enajenante dictadura castrista. La resistencia de un conjunto de hombres como él, que hicieron del presidio político plantado con decisión y valor una fuerza de combate prácticamente invencible. Gracias a hombres como Basilio Guzmán, autor de estas memorias, que ha tenido a bien compartir con nosotros tan extraordinarias vivencias, abriéndonos para ello, de par en par, las puertas y ventanas de su corazón. Muchas personas en diversas partes del mundo podrán ahora tener un conocimiento más amplio de las desventuras, sufrimientos y miserias que ha traído a nuestro pueblo infeliz la oprobiosa tiranía comunista de Cuba. Eso fue lo que yo escribí para introducir estas memorias de Basilio Guzmán. Ahora vamos a dejar que Basilio, bueno, Julio lo introducirá, diga unas palabras que les abra a ustedes el corazón que ha abierto en su libro para que su experiencia carcelaria, su heroísmo, su patriotismo no quede enclaustrado en esas celdas oscuras donde él pasó tantos años. No puedo terminar sin dejar de agradecerle a Lilo Vilaplana, que está aquí, a su esposa Iracema, todo el amor que han puesto en la película Plantado, todas las horas de trabajo. Ahí se comenzaba en ocasiones a filmar a las 7, a las 8 de la mañana y a veces a las 12 de la noche y todavía se estaba trabajando ahí. Así que gracias Lilo por este aporte gigante que tú has hecho a la libertad de Cuba. Aquí tenemos también Guillermo, el director de arte de la película, que también puso todo su amor. Yo creo que próximamente vamos a tener la oportunidad de disfrutar esa vivencia. Y gracias finalmente a todos mis hermanos del presidio político que hoy vinieron aquí, están presentes. También está Joséito Villar entre nosotros, está Servando, está Zúñiga, está Perdomo, aquí a mi querido Alejandro Morena Maya, el alma transparente esa, el alma cristalina que siempre está presente cuando requerimos de su colaboración, de sus servicios para cualquier actividad del presidio político cubano. Ya lo vimos ayer en el almuerzo de Alfa 66, como él se echó sobre los hombros la responsabilidad de organizar y distribuir la comida. Gracias, Mayita, tú eres un ángel que Dios nos ha regalado y tenemos que valorarte en toda tu extensión. Gracias a todos, una vez más, los que nos han acompañado en esta tarde, que recordaremos siempre con satisfacción, con amor y con orgullo, porque ustedes también nos dan orgullo. Gracias. Muchas gracias, Héctor. La verdad que yo no conocía ese galardón tan importante tuyo y de Ángel. Lo hemos guardado secreto. Exactamente, de que Tirano Castro, pues todavía eso realmente es una medalla de patriotismo y de reconocimiento importante. Se habla mucho de la importancia, ¿verdad?, de estas obras, de dejar este testimonio. Pero esto no es solo
se dice y que queda en palabras. El curso a una democratización que primero tiene que pasar por la puerta de la liberación. Porque no puede llegar a la democratización si no ha primero atravesado la liberación. Una vez que cae un régimen, se inicia la parte 2, y tal vez la parte más difícil, porque requiere vencer una serie de obstáculos fundamentales. Y ahí es donde, y aquí es donde quiero llegar, la importancia de estos testimonios es fundamental. Los dos retos más grandes para la democratización es, uno, cómo se va a lidiar con el pasado, y dos, cómo se va a enraizar instituciones democráticas. Para lidiar con el pasado, el concepto de justicia transicional es por la transición de liberación a alcanzar la democracia, requiere 3 puntos fundamentales. 1, esclarecer el crimen. 2, responsabilizar al criminal. Y 3, indemnizar a la víctima. Obras como esta son la base para precisamente lograr fundamentar esa democracia que todos queremos. Y ese segundo reto de enraizar las instituciones democráticas, pues requiere de justicia, porque si hay impunidad no puede haber un Estado de Derecho. Entonces, esto no solo son obras de papel, estos testimonios será lo que es, porque es evidencia de primera mano. Esto no es un estudio académico que se fue a una fuente. Tenemos entre nosotros personas que vivieron esa realidad. Por eso es tan importante que todo esto dure, y que cuando llegue el momento, que llegará, que no les quepa la menor duda, cuando llegue ese momento, esa otra segunda parte, son obras como esta las que se pondrán sobre el tapete, y ahí se encontrarán y se podrá responsabilizar a los criminales. Y es el sistema, porque no podemos permitir que al caer el régimen nos demos por satisfechos, porque eso sería invitar para la próxima generación ese mismo despotismo, con otro disfraz, con otro nombre, y sería echar abajo el sacrificio de tantos mártires y todo eso de la cual hemos legado este compromiso con la libertad. Por eso esta obra de Lino es tan importante, porque lleva a la pantalla lo que llevó en otra época películas como El Doctor Zhivago, por ejemplo, que logra concientizar a una población que de otra forma, a un mundo que tal vez lo académico no lo llama, o lo político tampoco, pero esto sí. Por eso es fundamental que apoyemos todos estos proyectos. El 26 de este mes, Patria Emergente va a tener un simposio sobre el presidio político, precisamente incorporando a esta gran obra de Lino, que la tendremos presencial, o, si las condiciones no lo impiden, por vía de internet, que será transmitido en vivo, pero lo podrán disfrutar. Será el 26 de este mes, nos mantendremos informados. Todavía falta, porque queda la logística y de nuevo todo esto que está ocurriendo, pero es fundamental el apoyo que se le dé y que se tome conciencia que realmente el valor que tiene esta obra no tiene precio. Poder tener personas entre nosotros que son héroes, que cuando llegue el momento, ese testimonio servirá tal vez mucho más de lo que incluso en vida hicieron, porque queda el récord escrito y es la base para llevar a cabo la necesaria justicia. Me da un gran placer pedirle por favor a Basilio Guzmán que venga. Buenas tardes a todos. Quiero agradecerle antes de comenzar, dar las gracias a los panelistas
a Jesús por su labor aquí. Han hablado de la realidad de mi vida. Es verdad todo lo que se ha dicho aquí. Yo no creo que yo tenga mucho que decir. Pero cada vez que se menciona la vida mía, me vienen las imágenes aquí. Cuando fuimos desalojados, y eso lo tengo aquí, vi una madre, mi madre, con 6 hijos, pequeñitos, en un camino. No sabíamos si coger para allá para acá. Decidimos ir a un pueblo llamado Campo Florido, donde me crié. Pero la vida seguía castigándonos. Llegamos a una casita media caída, no teníamos nada. Yo recuerdo que un vecino nos dio un saco de yupi y yo hice una hamaca, me la amarré de un palo a otro y ahí dormía. Mis hermanos, ya yo no recuerdo donde dormían. Anteriormente todos dormíamos en el suelo, no teníamos nada. Señores, yo les pido perdón si algunos se sienten mal con esta historia de miseria, pero es mi vida. Es lo que ha sucedido en mi vida. Todo lo que está puesto aquí pasó por mí. No hay nada alterado. Es cierto, fui al colegio sin zapatos. Cuando hay hambre en un colegio no se puede estudiar, la mente no se concentra. Cuando llegué a los 15 años, decidí ir a trabajar y no seguir estudiando. Quedé semi-analfabeto. Trabajaba con un sueldo mísero, pero era mejor para ayudar a la familia. Desgraciadamente, se da el golpe de estado de Batista, teniendo ya yo 15 años. Y rápidamente trato de ingresar en una organización que no me dan cabida, porque por la miseria parece que estaba muy desnutrido y nadie me consideraba como un buen luchador en las filas de la agrupación, el directorio juvenil. Pasado 1 o 2 años, logro ingresar en el directorio y comienza mi lucha contra Batista. Tengo algunos problemas con ellos, con los militares, que lo van a encontrar aquí en los libros, pero paso la etapa de Batista, vivo. Viene la etapa de Fidel Castro. No me gustó en ningún momento Fidel Castro antes de alzarse porque conocía el historial de él en la universidad. Pues no esperé mucho para empezar la lucha. No recuerdo exactamente el mes, pero fue en el mismo 59 que comencé la lucha de nuevamente. Y en el año 62, final del 62, me detienen y el proceso que ustedes conocen que pasé en la prisión. Aquí a todos los que estuvieron en huelga de hambre los acompañé en toda la huelga. Describir una huelga de hambre es muy difícil, pero sí es dura. Pero cuando el hombre se decide una cosa, y en el caso de nosotros la llevábamos hasta el final, decidido a morir a como fuera. La ganábamos o la perdíamos, pero teníamos que llegar al final. Y esa era la costumbre de nosotros. Aquí presente hay muchísimos compañeros que me acompañaron en esa dura tarea. Y gracias a Dios estamos aquí. Muchos quedaron allá, que también los recordamos. Yo no les voy a coger mucho tiempo, porque todo lo que yo les pueda decir a ustedes está aquí, y deseo que todos ustedes lean este libro. Es la vida mía, y si no está con más páginas es porque no quería un libro demasiado grande. Quería
que no se asustaran y que lo pudieran leer. En el libro, como ya hemos dicho, en una noche que nos invitaron a la OEA, a Magro, allí estaba Luis Zúñiga, Ernesto, la esposa, Alicia, Key Benjamín y otros conversando. Y me acordé de mi libro en inglés, que fue un fracaso. Empecé a comentar sobre el libro y Luis Zúñiga le dice a Ernesto, tú eres capaz de hacer el libro. Yo te lo paso al inglés, tú lo tienes. Ernesto le dice que sí, te lo manda. Luis Zúñiga se lo pasa a Ernesto y este es el libro. Yo estoy feliz con este libro porque aquí está la vida mía. A todos mis compañeros siempre les dije que hicieran algo, que no se detengan, que no le tengan miedo a escribir o hablar sobre la vida de ellos, que dejen algo para el futuro. Esto está para siempre aquí. Ya esto no hay que lo desaparezca. Es un gran enemigo, como dijo usted, del comunismo. Muchas gracias a todos. Estoy muy agradecido por estar aquí, sabiendo las dificultades que hay. Pero aquí los tengo muy, muy agradecido a todos por estar presentes. Solo quería aclarar que cuando Basilio dice el fracaso del libro en inglés fue por cuestiones de la editorial y de la calidad de la traducción, que eso muchas veces es un problema, la lealtad al idioma, que muchas veces ponen algo que realmente no representa una exactitud con el lenguaje en español en la traducción, y es en sí eso a lo que se refiere. Y sin lugar a dudas, lo que hizo Ernesto y Luis es meritorio y es a la misma vez un aporte importante a Cuba y su compromiso con la libertad. Bueno, ahora vamos a entrar en un periodo de preguntas y respuestas, un intercambio entre ustedes, Basilio y los panelistas. Pueden hacer preguntas a los cuatro, a Basilio, a uno en particular, en fin, esta es la parte del conversatorio que a veces es más interesante. Ana. ¿Cómo podemos adquirir tu libro, Basilio? ¿Cuándo y cómo? ¿Cómo pueden? Adquirir, comprar el libro. Tenemos el libro ahí afuera. Si afuera vamos a, cuando terminemos con las preguntas y respuestas, vamos a salir afuera, que el autor pues va a firmar los libros con mucho gusto. Pero, ¿y las personas que no estén aquí, cómo podrían entonces adquirirlo? ¿Lo tienen en Amazon? ¿Lo tienen en Amazon? Si el libro está en Amazon, en Kindle también, el libro electrónico también está muy bueno. Para los que les gustan los libros electrónicos, los pueden adquirir y es a muy buen precio y accesible. Lo que les gusta en esa versión está en un formato muy bueno. Luis. Yo quería destacar, Basilio no lo ha mencionado, la importancia que tiene este testimonio tan extraordinario, porque usualmente la propaganda castrista habla de los luchadores por la libertad en Cuba como hombres de dinero, de riqueza, asociados al capitalismo, etcétera, etcétera. Y el testimonio de Basilio, un hombre bien sencillo, que como mencionaba, creo que fue el de La Paz anteriormente, el hombre ideal para el modelo comunista, el hombre sencillo, trabajador, humilde, de una pobre, que era el que ellos usan para que los lleven al poder, para después pisotearlo, por supuesto. Pero el testimonio
contenido en ese libro que es un indicio total y absoluto a ese concepto de clase que ellos quieren establecer en la lucha de clase. Para mí, que trabajé en la producción del libro, para mí tiene un valor extraordinario, diferente a todos los libros que se han escrito sobre el tema de Cuba. Yo espero que Basilio se sienta realizado, porque yo, a través de la lectura y del trabajo en el libro, lo sentí así. Así que, Basilio, tienes que sentirte muy orgulloso de ese libro y del aporte que estás haciendo. Una pregunta nada más. ¿Qué caminos de distribución tienes preparado para el libro para que llegue, no se quede solamente en Miami, sino que trascienda? El libro está en Amazon. Pueden andar por el mundo entero. Amazon está en el mundo entero, menos en Cuba y Venezuela, supongo. Pero el libro está por donde quiera. Así que podrán leerlo donde... Es importante que haga algún tipo de promoción en las redes sociales sobre el libro para que pueda. Julio tiene mucha experiencia de eso y te puede ayudar, y Albertini, que tiene acceso a televisión, etcétera, medios de comunicación. Yo espero que sí, que ellos van a tratar de ayudarme en eso. Bueno, voy a decir que este domingo no, el próximo domingo, en el programa Cuba y su Historia, que yo dirijo en el canal 17, próximo domingo, 4:30 de la tarde, tengo como invitados a Basilio Guzmán y Ernesto Díaz Rodríguez. Y ahí se habla del libro, donde se puede adquirir, cómo lo podemos obtener. Luis, yo me alegro que tú hayas traído ese punto porque, bueno, me das pie a una cosa, una premisa que nosotros queremos hacer en Patria Martí, y eso es tener una sección de lectura recomendada, donde los enlaces lo lleva directamente a la página de Amazon para que la persona pueda adquirir el libro, pero darle una breve descripción, y vamos a tener no solo el libro de Basilio, el libro de Ernesto, el libro de Albertini, el libro de Luis de la Paz, o sea, una obra patriótica que merece esa facilidad de personas que a lo mejor van a poder leer brevemente de lo que se trata, y la recomendación, que por qué estamos recomendando esa obra, con el enlace directo a Amazon para que lo puedan adquirir directamente de esa vía. Pero nos parece importante porque hay determinados medios que llegan a, incluso Cuba, dentro del territorio nacional, pues tiene una gran receptividad, medios que el sistema no bloquea, y es importante que estas obras pues se lleguen a conocer. Y es otro punto que tú tocaste, Luis, y eso fue, te digo la verdad, una de las cosas que más me impactó del libro, la descripción tan formidable que haces con tanto orgullo de esa crianza, de tu realidad existencial, porque sin decirlo estás precisamente destruyendo una de esas grandes falsedades del régimen, que el delirio que hay en el poder en Cuba se hizo para y por los más pobres. Falsedad total, y falsedad total. Miramos el Escambray, miramos tantas cosas y vemos quiénes fueron los que combatieron al castrismo, nos damos cuenta que era realmente un pluralismo extraordinario. Entonces yo me alegro de la descripción que él dio de detalles íntimos de su vida, que no tenía por qué contarlo, y lo cuenta, y eso le da un rostro más humano, que realmente después de esto yo considero que conozco a Basilio como si lo hubiera conocido toda la vida. Eso es lo que te da ese libro. Y gracias, Basilio, por dejarnos entrar en tu vida con la apertura que lo hizo. Él no puso una maqueta para ocultar una parte. No. Ahí está todo. Alicia. Un comentario. Todos ustedes han tomado el toque de desinformación. Yo creo que esta es la palabra que he oído en los cuatro, en los cinco.
y es muy importante, pero más estoy impresionada con De La Paz, que no fue plantado, que no sufrió lo que sufrieron ustedes, pero sin embargo, participando en lo que Lilo ha hecho con Plantados, pudiste tener ese sentimiento, esa experiencia. Yo creo que el libro, como muchos libros que han mencionado, me gusta como Shabbat, pero la película es el arte que va a distribuirlo al mundo. Yo creo que haciendo esta película y la colaboración de todos ustedes que han ayudado con esta película es un gran paso para la desinformación que se ha estado hablando aquí. Me repito un comentario. Yo durante 16 años escribí para el diario Las Américas y tenía una de las cosas que hacía en una columna semanal de libros. O sea, yo comentaba un libro toda la semana, que era una gran tarea, y mucho escribí sobre muchos libros de presos políticos, muchos libros testimoniales, y a veces no eran solamente personas que habían pasado en el presidio, sino la gente que estuvieron en el Cambrai, la gente que fueron enviadas a Sandino, y eran libros que siempre lo que en la percepción que yo tengo es uno, el sacrificio de esas personas por una causa. Eso es, conocemos el sacrificio de las personas por la familia, por defender su hogar, pero en defender la patria, defender la nación, es mucho más amplio, mucho más abarcador y generalmente más difícil de lograr. Y por lo tanto, estas personas adquieren una dimensión mayor. Y esos libros, yo a veces me decía, es una pena que se publiquen esos libros, incluso se hagan una, dos o tres reseñas y después se vayan quedando en el tiempo. Pero el cine no. Por eso es tan importante la película de Lilo, porque lo visual tiene un impacto único. El leer hay que imaginarse, ver, crear el escenario que nos está tejiendo el autor. Él describe en un momento dado, está en el campo sentado arriba de una piedra mirando hacia su casa y sus alrededores, y esa imagen del niño mirando el campo es realmente, es que yo lo vi en alto, es realmente desgarrador, es sencillo, muy espontáneo, pero con un desgarramiento tremendo. Y a veces esas cosas se quedan con el tiempo si no encuentran lectores, pero el cine no. El cine es algo mucho más masivo y lo que no hay que imaginarse nada, pero ya te lo están dando. Por eso es tan importante la película de Lilo, y tan es así que ahora me doy cuenta que el señor, el día que yo estaba, era el señor que le dice Napoleón, era el que estaba hablando allí. No recuerdo el nombre, perdón ustedes. Era el señor que estaba hablando de las dimensiones de la cabeza, y aquello a mí me impactó como no me había impactado nunca nada antes relacionado con el presidio político. Y había escuchado miles de veces hablar de la gaveta y de los horrores. La imagen visual tiene un impacto. Mira, Napoleoncito es uno de los culpables de las gavetas de San Ramón entre el Vacío, porque cuando fueron a hacer el modelo lo midieron a él, hicieron la gaveta de acuerdo a su tamaño, y miren las consecuencias después para los hombres de mayor estatura. Yo quiero leerles aquí una cita que Basilio ha puesto en su libro, y sería importante que muchos en Cuba leyeran esta cita y en los países donde los pueblos son oprimidos. Dice: la aceptación de la opresión por parte del oprimido acaba por ser complicidad. La cobardía es un consentimiento. Existe solidaridad y participación vergonzosa entre el gobierno que hace mal y el pueblo que lo deja hacer. Esto es una cita de Víctor Hugo. Luis de la Paz es realmente uno de los rescatadores y preservadores de la literatura cubana. Es realmente el trabajo que hace, y tiene un talento
formidable, realmente uno de los grandes atributos de Cuba. Y el problema de mencionar a veces el libro de Polón y todo el trabajo que Ángel Estefana hace, pues también con Lux, todas estas cosas son fundamentales y nosotros en toda la capacitación que tengamos para darle la ventana afuera, así lo haremos. Y así se lo invito a todos, por favor, que nos hagan llegar cualquier escrito que consideren ustedes que da un testimonio de algo oído, por favor, háganlo llegar, que con muchísimo gusto nosotros le daremos la propagación mejor que podamos. ¿Otra pregunta? Mira, para publicidad, acabo de ver que está en Amazon el libro de Basilio. Sí. Para que, si compartirlo en redes nosotros, pues la gente tendrá más dinero Basilio. ¿Otra pregunta? ¿Comentario? Basilio. Cuando empezó a llegar el personal, hubo un compañero de prisión que tuvo que comer mucha harina y pasar mucha hambre junto conmigo, que me dijo: caballero, que yo tenga que venir a ver a este guajirito hablar. Ese fue perdón. Bueno, nadie ha hablado del precio del libro, Basilio. Yo espero que no te hayas excedido mucho en eso. Yo espero que el mío me lo regale. El libro, Basilio lo ha puesto a la venta a un precio muy razonable, en código solamente $15. Pero además me decía esta tarde que él estaba dispuesto también, los que quieran comprarlo a plazo, que podía financiar el libro. Bueno, si nadie más tiene más preguntas, ustedes quieren aportar algo más, podemos pasar entonces a la parte de la firma del libro. Sí, un brindis que hay, pues, vino y algunos pasteles y algunas cosas. Muchísimas gracias a todos. Ahí está lo que te sobra el problema, Juan, que fue yo, fue algo que lo pruebe. Hay, disculpe, un Hyundai gris, en clave que está, creo que entorpeciendo a otro auto que tiene que salir. Un Hyundai, sí. ¿Son vivos? Sí, un vivo es el mío. Es un enclave. Enclave es mío, pero es ¿Sabes cuál es la carretera?